Buenas tardes. Desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León empezamos esta conferencia telemática de la RTA, la Red de Consejos Económicos y Sociales de España y Francia, dedicada al Corredor Atlántico, para la presentación del documento aprobado recientemente, primer documento que se aprueba de manera unánime por la red, relativo a las prioridades, a las propuestas concretas que se formulan coordinadamente en relación con este importante asunto, el Corredor Atlántico y su desarrollo en los próximos años. Tenemos la suerte de contar en este saludo inicial con el presidente de la RTA, con Patrick Carré, que es presidente también del Consejo Económico y Social de Bretaña, y con el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, al que le agradezco mucho su presencia aquí entre nosotros, entre los miembros de la red. Y posteriormente nos dirigirá unas palabras en la inauguración de esta conferencia. Quiero saludar muy especialmente a los consejeros y consejeras de todos los CES y CESER que forman parte de la red, que nos están siguiendo aquí en este salón de actos del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Este consejo agradece haber sido elegido para la presentación de este documento, y a todos los consejeros y consejeras de todos los consejos que están conectados y siguen la conferencia, el desarrollo de la misma telemáticamente. Quiero también dar la bienvenida a esta conferencia a otras personas que se suman a su seguimiento, medios de comunicación o personas interesadas en este asunto desde distintas instituciones y países de la Unión Europea, también desde Portugal, naturalmente especialmente implicado en este proyecto. Y me complace seguidamente, para efectuar el saludo inicial, ceder la palabra al presidente de la RTA, a don Patrick Carré. Cuando quieras, Patrick. Muchas gracias. Unas palabras a modo de introducción y luego trataré de presentar la RTA. Señor consejero de Castilla y León, presidentes de CES y de miembros de otros organismos, me gustaría, en nombre de todos los miembros de la RTA, dar las gracias a don Enrique Cabero por haber tomado la iniciativa en la organización de esta reunión transnacional. Gracias por su invitación, y es realmente un placer poder participar a esta reunión como presidente de la RTA y de tener la oportunidad con mis compañeros presidentes de los CES y CESER de Francia, España y Portugal. Es una gran oportunidad el poder dar a conocer nuestra red ante nuestros consejeros y dar a conocer la revisión del trabajo efectuado para el Corredor Atlántico. Este documento es el fruto de un trabajo interregional en torno a una cuestión estratégica y que tiene que ver con la accesibilidad de nuestras regiones y de la mejora de la cohesión territorial en Europa. Se ha realizado en un contexto muy afectado por la crisis y por la pandemia en la distancia, y me gustaría dar la enhorabuena a la presidenta del grupo de trabajo, Camille, y también los correlatores, Jean-Luc Léger, del CESER de Normandía, y Enrique Cabero, del CES de Castilla y León, por haber realizado estos estudios con mucho éxito. Hemos empezado a dar difusión a este documento a partir del mes de mayo ante contactos claves a nivel europeo, y ya hemos tenido feedback positivo. Esto da fe del interés que tienen nuestros trabajos en diferentes instituciones europeas, especialmente con los diputados europeos. Los debates siguen en cada una de las regiones miembros de la RTA, y os invito a difundir nuestros debates y los resultados de nuestros estudios en los diferentes organismos regionales. La voz de la sociedad civil
en el corredor atlántico tiene que ser escuchada, y esta es la vocación de la RTA, y por ello tengo este mandato de 2 años en esta presidencia. Este seminario es una primera etapa en la valorización de nuestros trabajos, y espero que le sigan otros eventos y otras acciones de promoción en línea, virtuales, pero también en las regiones en sí. Y esto es todo para mi introducción. Muchas gracias, Patrick. Me complace igualmente ceder a continuación la palabra al señor consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a don Juan Carlos Suárez Quiñones, al que le agradezco nuevamente que haya querido compartir esta sesión con nosotros y nosotras y participar en la sesión inaugural. Cuando quieras, consejero. Muchas gracias, presidente, querido amigo Enrique. Bueno, lo primero es agradecer que hayáis invitado a la Junta de Castilla y León y que tenga el honor de dirigir unas palabras en esta conferencia de presentación del documento hacia una revisión de la Red Transeuropea de Transportes por el Espacio Atlántico o para el Espacio Atlántico. Saludar, por supuesto, al presidente de la RTA, a Patrick Carré, y a todas las consejeras, consejeros, presidentes y responsables de las distintas, los distintos consejos económicos sociales que estáis convocados. Yo creo que lo segundo, aparte de agradecer que me hayáis invitado, es agradecer el papel que realizáis. Primero, el haber convocado esta conferencia, que para la Junta de Castilla y León, para el Gobierno de Castilla y León, es capital por la importancia que va a tener, y lo diré brevemente a continuación, el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes, concretamente del eje atlántico número 7, que pasa por Castilla y León, porque es capital, es un punto de inflexión en el futuro económico-social de Castilla y León. Y también agradeceros en general el papel que hacéis los consejos económicos sociales, esa institución propia de Castilla y León y que, bueno, replicada en distintas administraciones y países que estéis representados como órgano, pues, asesor permanente de comunicación con la parte social, con la parte empresarial, sindicatos, y bueno, pues facilitan ese diálogo permanente que es tan imprescindible para que los gobiernos hagamos unas políticas apegadas a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos. El Consejo Económico y Social de Castilla y León, previsto en el Estatuto de Autonomía como institución propia de la comunidad, es un órgano muy respetado y, desde luego, desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, imprescindibles para orientar adecuadamente sus políticas que tengan influencias y referencias económicos sociales. Y vais a hablar de la Red Transeuropea de Transportes y de esa revisión que, bueno, ya está trabajándose, pero que tiene su punto de inflexión en los años 23-27, donde se va a redefinir esos reglamentos europeos, el 1315 y el 1216, y que, bueno, para Castilla y León es muy importante. Pensemos que Castilla y León cuenta con un potencial logístico muy relevante por su posición, una localización geográfica en el contexto peninsular y europeo privilegiada. Tiene un flujo de mercancías de norte-sur de nuestro territorio, de España, de la península ibérica, pero también de este a oeste en relación con la salida que pueda tener las mercancías desde Europa hacia los puertos de la fachada atlántica y cantábrica, que son relaciones de mercancías con América y con África, y que por tanto es un punto de conexión singular. Castilla y León recibe y pasa por aquí todos los años 117 millones de toneladas de mercancías, cerca del 11% del total nacional, pues con una importante trascendencia de las mercancías internacionales, del transporte internacional, casi 3 millones de toneladas todos los años. Este movimiento aporta al PIB regional, al Producto Interior Bruto regional, en torno a un 3%, más de 1.800 millones de euros, y da empleo directo a 100.000 personas y todos los empleos indirectos que hay alrededor. Por lo tanto, creemos que el desarrollo del corredor atlántico número 7, que es el que atraviesa nuestra comunidad desde Fuentes de Oñoro, Portugal, y sube hasta Burgos, y por Miranda de Ebro llega a Francia y de ahí al resto de los países de la Unión Europea, para nosotros es muy importante. ¿Y cuáles son los dos horizontes que esperamos que en la revisión del mapa de la Red Transeuropea de Transporte refleje? Pues un olvido por parte de Europa, que es el noroeste de nuestra península. Probablemente también le ha pasado al país francés, ¿no? Ese noroeste fue olvidado en el trazado de la Red Transeuropea de Transporte. Estamos hablando del noroeste, que es Castilla y León, que es Asturias,
que es Galicia y que es la relación de los 7 puertos de interés general de Galicia, de Asturias, bueno, pues esa conexión con la red transeuropea, con ese eje atlántico número 7 que se ha olvidado del noroeste. Y ahí llevamos las comunidades autónomas trabajando muchos años para que esa revisión que esperamos en el año 23-27 incluya ese eje atlántico, ese eje noroeste, ese ramal noroeste del eje atlántico dentro del trazado de la red transeuropea de transportes. Y ahí, por tanto, hemos conseguido algún éxito. Está ya en el reglamento 1315, ya está en el anexo 1, ya se refiere a esa parte noroeste como financiable por fondos CEF y, por tanto, esperamos y pedimos que en esa revisión, y trabajamos, que en esa revisión llegue a consolidarse definitivamente. Y también otro corredor, que es el corredor central, que es el que va desde Burgos hasta Madrid, pasando por Aranda de Duero, y que une los puertos de Algeciras y el puerto de Bilbao en un eje central, en un corredor central que creemos que tiene que incorporarse también necesariamente a la red transeuropea de transportes, a ese eje atlántico número 7. Son 2 elementos indispensables para superar los problemas estructurales actuales y, por tanto, es un proyecto de futuro indudable para Castilla y León. No nos cabe ninguna duda que el apoyo de instituciones como son los consejos económicos sociales, como es el Consejo Económico Social de Castilla y León, va a ser capital para conseguirlo. Y tenemos además ahora una oportunidad de oro, que es la oportunidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeos, esa gran apuesta de Europa por la transformación, la modernización de los estados y hacerlos más fuertes, ¿no?, ante cualquier embate como ha sido el del coronavirus. Repito, eso tiene que ser una oportunidad. Hay fondos europeos importantes que vienen a todos los países, vienen también a España. Hay muchos miles de millones de euros previstos para el desarrollo ferroviario y esperamos que entre esas inversiones el Gobierno de España, titular de las redes de interés general ferroviarias, incluya la revisión de la red de ferrocarril de la parte noroeste de España para que pueda homologarse como red transeuropea de transporte y en el año 23-27 poder adquirir ese corredor atlántico número 7, el dibujo correcto, que es el que tiene ahora desde Miranda de Ebro hasta Fuentes de Oñoro y de ahí al vecino Portugal, pero también desde Valladolid y Palencia, pase por León, de ahí a los puertos de Asturias, de Gijón y de Avilés, de ahí a Ponferrada, de Ponferrada a Galicia y de ahí a los puertos gallegos. Creemos que es esencial, es nuestra gran misión de futuro y desde luego tenemos los fondos europeos como la gran oportunidad que probablemente si no los utilizamos adecuadamente a este fin perderemos el tren del desarrollo. Por tanto, muchísimas gracias, enhorabuena a los consejos económicos sociales, gracias por esta iniciativa, por esta conferencia y desde luego estamos siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, Enrique, presidente, por invitarme a esta conferencia. Muchas gracias, consejero. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu amabilidad y por tu interesante reflexión sobre la importancia de este proyecto. Naturalmente, desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León, desde la RTA, seguiremos trabajando conjunta y coordinadamente para conseguir que se convierta en la realidad a la que aspiramos todos por ese desarrollo, esa implementación en nuestras tierras, en nuestros países del Pacto Verde Europeo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los programas de reactivación y reconstrucción económica y social tras esta crisis. Muchísimas gracias de nuevo, consejero. Gracias. Pasamos, si les parece, a la presentación del documento, una vez inaugurada la conferencia, y nuevamente doy la palabra al presidente de la RTA, a don Patrick Cabé, para que realice una presentación general de este documento y continuemos después conforme a lo establecido en el programa. Cuando quieras, Patrick. A vous, Patrick. Merci beaucoup, Enrique. Merci, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, señor consejero, por su presencia. Unas palabras antes de empezar con los trabajos en sí, unas palabras sobre la RTA. La Red Transnacional Atlántica, la RTA, fue creada en el año 2003 en el marco de una licitación del programa Interreg Espacio Atlántico.
tenía en aquel momento 14 socios españoles, portugueses y británicos. La Carta de la Red tiene dos objetivos principales descritos. En primer lugar, crear una plataforma de cooperación entre los representantes de la sociedad civil atlántica y sensibilizar los diferentes actores regionales sobre lo importante que son los desafíos de la zona atlántica y también mediante la producción de trabajos comunes. Y en el momento del cierre financiero del proyecto, en el 2006, los socios de la RTA decidieron dar continuidad a su existencia, hacerlo de forma indefinida dentro de este marco de cooperación. Ahora mismo la RTA tiene representantes de organismos socioprofesionales interesados en los desarrollos previstos. Tiene 12 miembros en el 2021. En Francia tenemos los CESER de Bretaña, también de Pays de la Loire, de Nouvelle-Aquitaine y de Normandía. Y en España el CES de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Asturias, País Vasco, Galicia, también de Portugal, con el Foro Océano. La gobernanza de la red se realiza mediante dos órganos, con el Comité de Orientación y el Comité Ejecutivo. El primero participan todos los miembros y es la instancia decisoria de la red. Se reúne una o dos veces por año. Y en el Comité de Orientación de Rennes, en 2019, en el momento en el que se me eligió presidente por 2 años, mi mandato concluirá en otoño. Y por otra parte está el Comité Ejecutivo, en el que cada estado está representado por 1 o 2 vicepresidentes. Es la instancia de organización de las actividades, de nuestro trabajo, y se reúne cuando se estima necesario. Los presidentes son para España Enrique Cabero, presidente del CES de Castilla y León, y también Mercedes Vaquera, presidenta del CES de Extremadura, y para Francia Jacques Baudreau, presidente del CESER Pays de la Loire. Por lo tanto, también se va a elegir un nuevo comité ejecutivo en el próximo Comité de Orientación de septiembre del 2021. La RTA no tiene personalidad jurídica ni medios propios, es decir, que su funcionamiento descansa en la movilización de sus miembros, especialmente dentro del marco de trabajo, y la Secretaría de la Red la asume el CES o el CESER, que ocupa la presidencia rotatoria en estos 2 años de mandato. Respecto a las actividades, las que se realizan dentro de la RTA tienen que ver con varios asuntos. En primer lugar, la estrategia marítima atlántica, que durante tiempo fue objeto de estudios profundos dentro de grupos especializados. Con la estrategia marítima atlántica en el 2015 ha habido un informe y luego otro informe en el 2017. Desde el año 2018 estamos realizando estudios sobre las redes de transporte y dejaré a Camille, a los co-relatores, darnos los detalles de estos estudios. Las actividades de la RTA dan lugar a estudios y notas de transposición transnacional. Respecto a la valorización de estos trabajos, en primer lugar pasa por la consulta de los organismos europeos y, por otra parte, a la participación de la RTA en instancias europeas. Y voy a mencionar, nosotros somos miembros asociados del Comité de Pilotaje de la Estrategia Marítima Atlántica. También somos miembros observadores del Comité de Seguimiento del Programa Interreg Espacio Atlántico. También hemos firmado un memorando de colaboración con la Comisión Atlántica y mantenemos también vínculos puntuales con diputados europeos, representantes del Comité Europeo de las Regiones
y otros organismos europeos. Os invito a consultar la nueva web de la red rta-6atn.org para saber más de nuestras actividades y de los estudios que ya hemos realizado. Finalmente, me gustaría concluir esta presentación con unas palabras respecto a mis 2 años de presidencia de la RTA. Mi mandato llega a su fin en otoño durante el próximo comité de orientación que se celebrará en Mérida, después de la amable invitación de Mercedes, presidenta del CES de Extremadura. Tomará el relevo una nueva presidencia española durante 2 años y los órganos de gobierno se renovarán. Estos 2 años es verdad que han sido perturbados por la crisis sanitaria, que de hecho sigue teniendo efectos, ya que nos reunimos por teleconferencia, pero esto no ha impedido que podamos seguir con nuestra colaboración y nuestra comunicación. Hemos podido avanzar en torno a ciertos asuntos para mejorar el funcionamiento de la RTA, para mejorar la colaboración con el organismo Arco Atlántico y para mejorar los programas de transporte. Esta cooperación es muy rica para los CS y CESER respectivos porque nos permite mejorar nuestra perspectiva, ampliar nuestra perspectiva, ya que nos centramos habitualmente en las regiones, pero nos abrimos en este caso a retos europeos que están directamente vinculados con asuntos de importancia europea. Y si estamos dentro de la RTA es porque todos compartimos intereses comunes como la accesibilidad, el desarrollo económico, la adaptación al cambio climático, la atractividad de nuestras regiones, las consecuencias del Brexit, etc. La crisis sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales también llaman nuestro interés, despierta nuestro interés. La RTA trata de mantener esta cooperación entre nosotros y mantener la calidad de nuestra cooperación. Espero que esta cooperación pueda seguir y que se pueda reforzar con el tiempo. Os doy las gracias y os deseo unos debates muy interesantes en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick, por tus completas palabras de descripción de la RTA, su historia, su funcionamiento y por el magnífico trabajo realizado durante tu presidencia, que ha servido para relanzar muchos de los proyectos y debates que teníamos pendientes en la RTA. Gracias. Procede a continuación la intervención de doña Camille Amorín Bonó, que es la presidenta del grupo de trabajo que ha preparado este documento. Forma parte del CESER de Nueva Aquitania y le quiero agradecer también su presencia y todo el trabajo realizado en la coordinación de este documento y en la preparación participativa del mismo. Cuando quieras, Camille. Muchísimas gracias, Enrique. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, tengo que agradecer a todos los miembros del grupo de trabajo que se han quedado y que han estado totalmente implicados y movilizados en este periodo tan particular del COVID, en el que el trabajo a distancia en distintos idiomas no siempre es sencillo. Por lo tanto, muchísimas gracias a los miembros del grupo de trabajo por su involucración y también a nuestros 2 correlatores, a Enrique Cabero y a Jean-Luc Léger, así como el señor Boissans para el CESER de Normandía. Muchísimas gracias a ellos por haber estado en todo momento activos para poderle dar forma y acompañarnos en la difusión de nuestros trabajos. Esta primera contribución que todavía estamos a punto de difundir, como decía nuestro presidente Patrick Carré, tenía 3 objetivos. El primer objetivo era el de responder un poco a la presentación del proyecto de informe
de iniciativa de revisiones de orientación de la red RTA-ET, que ha sido presentada por la Comisión de Entorno y de Medio Ambiente y de Turismo. En segundo lugar, era contribuir a la consulta sobre la evaluación del impacto de la revisión del RTP, y también el tercer objetivo, obviamente, era preparar nuestro posicionamiento, el posicionamiento de la RTA, antes de la presentación ante la Comisión Europea de la propuesta legislativa de esa revisión de la TNT. Y además de esos objetivos, la contribución también se inscribe a nivel de las políticas locales de la fachada atlántica, que ahora mismo se vuelven a enfrentar a otros desafíos, en este caso climáticos, y que tienen que ver con la orientación europea del Green Deal. Obviamente, esto incluye los ajustes también necesarios que tenemos que encontrar tras el Brexit para nuestra región de la fachada atlántica y responder también a la crisis sanitaria. Hemos podido compartir dos principales objetivos. El primero es mejorar la cohesión económica, social y territorial gracias al despliegue de los proyectos en el caso de este RTT, y también definir una transición que sea tanto social como económica y ecológica, apoyándonos sobre elementos prospectivos frente a las innovaciones tecnológicas, energéticas, y que tengan también en cuenta que sea aceptado por la población. Este corredor es uno de los 9 corredores multimodales y la RTA ha establecido prioridades de la RTA. Me gustaría compartir con ustedes mi pantalla. No sé si se puede, simplemente para mostrarles el mapa para que sea más visual. No sé si funciona, no sé si podemos compartir la pantalla. Tenemos aquí este plano con el corredor atlántico en amarillo, que es el que nos interesa aquí. Le voy a dar la palabra a nuestros 2 correlatores para que puedan presentar las 9 prioridades que la RTA ha identificado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camille, por tu participación y, como decía, por tu trabajo durante todo este tiempo para la preparación desde el grupo del documento. Gracias. Les decía antes el presidente de la RTA que el documento ha contado con 2 correlatores. Eso ha permitido al CES de Castilla y León que haya compartido tarea con el CESER de Normandía. Y el correlator final por este CESER es don Jean-Luc Leger, que también nos acompaña y al que le voy a ceder la palabra a continuación, no sin antes agradecerle el buen trabajo conjunto para habernos podido coordinar en la distancia durante este tiempo difícil para trabajar y poder presentar con el apoyo de todos los demás CES y CESER y de la Comisión Ejecutiva el documento que hoy se presenta. Cuando quieras, Jean-Luc, tienes la palabra. Merci, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Monsieur le ministre, Señor ministro, queridos colegas, presidentes y presidentas de CES y CESERs, queridos consejeros de los CES y CSRs, tengo el placer de copresentar junto con Enrique el documento que hemos producido los miembros de la RTA. Los CES y CSRs han reaccionado ante la actualidad institucional y, en concreto, la actualidad europea. Las evoluciones de las futuras políticas europeas de transporte tendrán un impacto en la configuración de las futuras redes de transporte, pero también tendrán un impacto en los territorios en los que se encuentran. Y los miembros de la RTA han creado esta formulación estableciendo 8 prioridades, como ha dicho Camille, para tratar de pensar en las posibles evoluciones, todo ello teniendo en cuenta los intereses de los territorios de la fachada atlántica. Todos conocemos los riesgos y los compartimos. La fachada atlántica podría ser que se encontrase en el ángulo muerto de las políticas europeas y por ello
directamente pedimos a la Comisión Europea que sea consciente de ese peligro. Este informe también se inscribe en el marco de las políticas locales y territoriales. Nos replanteamos de nuevo la situación climática y los miembros de la RTA recuerdan que todas las propuestas formuladas están obviamente presentadas bajo la luz de la situación de la transición tanto ecológica como energética. Esta contribución tiene en cuenta definitivamente los ajustes necesarios que tendremos que encontrar frente al Brexit para las regiones de la fachada atlántica y del Canal de la Mancha, pero no solamente para esas regiones. El Brexit tiene un impacto en el conjunto de la Unión Europea, obviamente a distintos niveles, pero el impacto es real. Y no sería lógico no tenerlo en su justa estima. Los miembros de la RTA comparten dos desafíos. Por un lado, mejorar la cohesión económica, social y territorial de sus regiones gracias al despliegue de proyectos aprobados en el marco del RTT y responder a los desafíos de nuestras transiciones, tanto sociales como económicas y ecológicas, apoyándonos sobre elementos perspectivos como pueden ser, por ejemplo, aquellos en materia de energía, innovación tecnológica, aceptación por parte de las poblaciones de las regiones y a otros ámbitos. El corredor atlántico es uno de los 9 corredores multimodales, ya sea, es decir, fluviales, ferroviarios y carretera en la región transeuropea de transporte de la Unión Europea. Por ello, las siglas RTET. El corredor atlántico es uno de los medios de comunicación entre las regiones del sudoeste y el centro de Europa que vinculan la península ibérica con la parte más occidental de Francia y el norte de Europa, y el espacio atlántico europeo también está conectado con el corredor de la Mar del Norte, con el Mediterráneo, así como el corredor báltico, articulándose con los otros corredores europeos y los vínculos oeste y este hacia el centro y el este de Europa. Esto es para que veamos el contexto. Y con lo que me quedo de esas 8 propuestas de la RTA son las siguientes. Para empezar, nos centramos en la gobernanza. Pedimos una mayor cooperación y, señor consejero, ha aludido usted a ello, entre los distintos niveles de toma de decisión europeos, nacional, regional, local, y que haya una mayor participación por parte de las instancias regionales y locales para poder mejorar las infraestructuras hasta el último kilómetro. El tema de la cooperación entre los territorios no es un efecto por nuestra parte que sea considerado simplemente sentimental o que seamos demasiado inocentes o naïf y que pensemos que la cooperación está bien y que la competencia está mal. No. Nuestro objetivo se basa más bien en hechos. La falta de cooperación entre los territorios, horizontal o verticalmente, nos conduce inexorablemente a una debilitación del conjunto de los territorios. Los territorios no se pueden desarrollar salvo si están rodeados de territorios que también se están desarrollando. Y la RTA también invita a reforzar los modos de gobernanza, en especial el papel de las regiones, que ha de ser reconocido y que ha de ser reforzado. Y los coordinadores de cada uno de los corredores debería contar con competencias también reforzadas y con un mayor margen de intervención en todas las etapas de su desarrollo. Y necesitamos una agencia independiente que ha de crearse para poder asegurar el control y el seguimiento de los proyectos y las obras del RTT o el TNT. Me gustaría también hablar de la mejora de los vínculos de las regiones atlánticas con el resto de Europa, sobre todo gracias a un mejor vínculo con la red global. Brexit obviamente ha modificado profundamente la situación geopolítica y crea nuevas fronteras exteriores fuera de la Unión Europea para las regiones de la fachada atlántica y del Canal de la Mancha, y la evaluación de los efectos tendrá que realizarse
en el futuro más cercano, tenemos que hacerlo pronto. En cuanto a las regiones de la fachada atlántica, tenemos que unirlas mejor a las redes globales. Y para que haya cooperación, insistimos en la necesidad de que haya una coherencia entre los objetivos europeos del TNT y las prioridades estratégicas regionales. Asimismo, proponemos completar el eje actual del corredor atlántico y permitir una intermodalidad entre puertos, carreteras, ríos, para mejorar los intercambios transregionales y transnacionales, así como los vínculos con las distintas instancias. Y también es urgente y es una prioridad poder rodear las grandes metrópolis como pueden ser Madrid, Lisboa, modernizar los vínculos ferroviarios interregionales, suprimiendo las barreras técnicas y manteniendo la circulación tanto de pasajeros como de mercancías, que pone en peligro la seguridad de las líneas, desarrollando obviamente electrificación, reemplazando la obsolescencia de los elementos de las vías, los problemas que tienen que ver con la señalización, es decir, cuestiones que son directamente ligadas a la seguridad. Y por otro lado, tenemos que desarrollar los servicios de autovías ferroviarias entre Portugal, España y Francia. Con el corredor atlántico tenemos una columna vertebral. Este corredor tiene que verse completado con los vínculos entre Andalucía, Extremadura, Castilla-León, a través de la Ruta de la Plata, con las regiones también de Normandía, Bretaña, Loira y Nueva Aquitania. Al norte, las regiones transfronterizas tienen que verse estructuradas gracias a los puertos de Irlanda y los del noroeste y del norte de Francia, y aquí obviamente hablamos directamente de Bretaña, de Normandía y la isla de Francia. Hablamos tanto de pasajeros como de mercancías. Y obviamente, teniendo en cuenta el contexto climático, queremos que la revisión del TNT venga de la mano con la consideración de las evoluciones tecnológicas y climáticas. La RTA tiene algunas propuestas que globalmente se centran en los vehículos de todo tipo, en todos los sentidos. Estamos hablando desde aviones hasta coches, y que tienen un punto en común, es la baja emisión de CO2. Esto concierne tanto infraestructuras de recarga, de energía, por ejemplo, como gestión del territorio, así como los vehículos en sí. Y tomamos como ejemplo la evolución necesaria de la utilización de dichos vehículos, proponiendo, por ejemplo, el desarrollo de modos de transporte en común. Una palabra en cuanto a los puertos, quiero decir, pedimos que se refuerce la cooperación entre los puertos marítimos y la mejora de las infraestructuras con mejores conexiones multimodales y la descarbonización de los usos portuarios. Actualmente, y llego ya al final de mi presentación, ya no hay políticas sin tener en cuenta los riesgos. Los riesgos que pueden impactar a los transportes, esos riesgos han de anticiparse mejor y han de ser siempre considerados, ya sean riesgos sanitarios, económicos, sociales, medioambientales, ya estén ligados a elementos climáticos o a elementos de condición de transportes de los viajeros y de las mercancías, y en particular, obviamente, estoy pensando en los transportes de mercancías a través de los océanos. Y por último, en su propuesta 8, la RTA retoma la idea constante, que es la de la simplificación de las reglas para facilitar la ingeniería de proyectos y la apreciación de su aceptación, así como su modalidad de financiación. Y termino con esta presentación del documento. Simplemente quería decir que una región como Normandía está interesada en trabajar en la RTA por las siguientes causas. Esto es algo nuevo para Normandía, por eso me gustaría decir que estamos muy satisfechos de haber trabajado
sobre este tema y sobre los siguientes que llegarán, por supuesto, sean los que sean. Podríamos quizás considerar que los normandos, cuando tenga el placer de presentar con Nicole Gossa, que ha sido nombrado en la sesión plenaria en Normandía, pues a ver, alguien podría decir, no sé, y puede que lo digan, que estamos por debajo de lo que pedimos para Normandía cuando hablamos del corredor atlántico, las infraestructuras, porque tenemos ya 3 puertos, tenemos el Havre, tenemos también un puerto de cereales que es Rouen y tenemos otro puerto que tiene perspectivas de desarrollo crecientes, porque Brexit no solo tiene defectos, también tiene ventajas, porque ahora las mercancías vendrán directamente desde Irlanda a nuestro puerto. Pero en cualquier caso, nosotros nos vamos a sentar en torno a la mesa respetando lo que se ha escrito, porque Normandía necesita, con respecto a las infraestructuras de transporte, necesitamos poder apoyarnos en este trabajo de cooperación con distintas CS y CSERs que tienen un denominador común, que es el hecho de formar parte de la fachada atlántica. Y en ese sentido, el documento tiene un interés principal para nosotros y tendré un gran placer a la hora de proponérselo a los diputados europeos e informar de ello a los diputados europeos normandos. Y por último, me gustaría terminar agradeciendo a Camille de Amorín Bonneau por haber sido la coordinadora de este grupo. Es un trabajo que no es en absoluto sencillo y requiere mucha diplomacia, requiere saber escuchar, requiere tener una capacidad de proponer ajustes aquí y allí, variaciones en el ritmo y en el objetivo del trabajo. Por lo tanto, me quito el sombrero ante Camille. Y a mi alter ego también, Enrique Cabero, correlator con quien la verdad ha sido muy fácil trabajar. Y me gustaría también agradecer a Nicole Gossans, que ha sido correlatora, que me ha informado constantemente acerca de las evoluciones del trabajo, lo cual ha hecho que mi tarea fuese muchísimo más fácil cuando he retomado este papel tan apasionante en un contexto de relaciones transnacionales. Y no me gustaría olvidar, no sé si está presente hoy, a Karen Barcalavero, creo que ha dicho. Muchísimas gracias por este trabajo de redacción del documento. El resultado muestra su capacidad de escucha, de interpretación en todos los sentidos del término, desde interpretación como traducción de los conceptos y de las ideas. Muchísimas gracias y felicidades. Y también me gustaría ahora darle la palabra a nuestro amigo Enrique, dándole las gracias. Muchas gracias, Jean-Luc, por tus amables palabras y por esta excelente descripción del documento. Habrán podido ver que ha descrito con detalle los objetivos, estas 8 prioridades generales del documento pensadas para la RTA, para la revisión de la red. Si me permiten, voy a complementar algunos de los aspectos de los ya explicados y enumerados en la intervención de Jean-Luc Legier. En primer lugar, quiero subrayar que este documento es el resultado del trabajo de órganos, de instituciones, de participación social, con presencia de organizaciones de muy variadas procedencias y con intereses y espacios de trabajo diferentes también, de territorios distintos pero complementarios. Quiero subrayar esto porque demuestra que el trabajo de vertebración de la Unión Europea, de los distintos ámbitos de la Unión Europea, es fundamental y se puede hacer y se puede impulsar bien si se trabaja coordinadamente de manera participativa y desde territorios distintos. Se ha indicado ya por Jean-Luc el trabajo que se ha realizado, por el grupo que ha coordinado, que coordina Camille, por la comisión ejecutiva. Saludo también a los vicepresidentes de esta comisión, a Mercedes Vaquera, a Jacques Baudreau, que se encuentran con nosotros y que después, si les parece, podrán intervenir, y por todos los presidentes y presidentas de los CES, de los CESER,
de España, de Francia, que han venido trabajando en comisiones, en grupos, intercambiando ideas y logrando un diagnóstico común y una serie de prioridades generales también comunes. Me parece que este es un elemento importante que dota de un valor añadido al documento que hoy estamos presentando. En segundo lugar, el contexto. Se ha descrito ya. Es un momento importante para tomar decisiones. En primer lugar, porque es necesario fijar fechas, y ese es el primero de los grandes objetivos que se marca el documento. Recordar que hay unos horizontes temporales que se deben cumplir. No puede ser el corredor atlántico un proyecto que se diluya en el tiempo, que no concluya en los términos que se fue definiendo, que se fue fijando. Por tanto, tanto la red básica como la red global necesitan fijar fechas, fijar presupuestos. El contexto actual de una necesaria inversión adicional de fondos europeos, de fondos públicos en general, es idóneo para adoptar esta serie de decisiones. Hablamos de 2030 para la red básica, de 2050 para la red global, para poder articular definitivamente esta parte de la Unión Europea que necesita de este corredor, de su desarrollo, de su construcción, de su puesta en funcionamiento. En segundo lugar, hay otros cambios en el contexto que también son importantes. La fachada atlántica gana importancia. El comercio a través del Atlántico se potencia con la apertura del nuevo canal de Panamá. Se potencia también la vinculación comercial con otros continentes, en concreto con África. Y esa vinculación de la fachada atlántica con la actividad comercial, industrial, empresarial, de la Unión Europea y del territorio por el que se desarrolla este corredor es fundamental en el contexto actual de reconstrucción económica y social, de reactivación de la economía, del empleo de calidad en este momento. Además, y ya se ha explicado con detalle, el Brexit también produce cambios en el comercio, en la relación con Irlanda, con el Reino Unido, y hay que dar respuesta desde el corredor atlántico a esta nueva realidad. Y por otra parte, debemos ser conscientes del necesario cumplimiento, y España y Francia, también Portugal, están plenamente comprometidos con el Pacto Verde Europeo y con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que exigen un esfuerzo público y privado para la consecución de un transporte más adaptado a la realidad, que sea menos contaminante y que sea capaz de dar cohesión, de igualdad y desarrollo a los distintos ámbitos territoriales. De ahí que nos parezca como objetivo prioritario que desde las instituciones europeas, nacionales y autonómicas o regionales, se adopten decisiones firmes pronto sobre los plazos de ejecución de este proyecto. En segundo lugar, el segundo de los grandes objetivos y prioridades generales es remarcar la importante dimensión internacional de estas rutas. Ya algo he anunciado con las nuevas rutas internacionales, pero es que además es imprescindible la articulación del territorio de la Unión Europea. El transporte ha sido históricamente, y lo es en la actualidad, el gran instrumento de transformación del territorio, de cohesión territorial, de distribución de la renta y de los proyectos empresariales, de generación de bienestar, de políticas sociales, porque sin una política acertada de transportes se corre el grave riesgo de dejar aisladas zonas. El aislamiento de zonas, el olvido en los proyectos de comunicación y transporte de algunos territorios puede dar lugar a su despoblación, a su empobrecimiento y por ello a dificultar las políticas de cohesión, de crecimiento, de bienestar propias de nuestros estados, de nuestras comunidades y regiones, de la propia Unión Europea. Y por tanto es fundamental en la revisión del documento tener en cuenta, ya lo decía antes el consejero, aspectos que deben ser complementados, como toda la vinculación del noroeste de la península ibérica, con Galicia, con Asturias, de ahí el trabajo importante que en la red viene desempeñando el Consejo Económico y Social de Galicia, o la incorporación o integración plena a través de Extremadura, también con los vínculos con Andalucía,
de la conexión del oeste peninsular con Portugal, con los puertos de Andalucía, de Portugal, en relación con el corredor atlántico. Por eso agradezco también siempre el trabajo intenso de los consejos económicos y sociales, tanto de Extremadura, con gran capacidad de iniciativa, como de Andalucía, que además es un punto en el que confluyen y así lo trabajan intensa y eficazmente tanto el corredor atlántico como el corredor mediterráneo. Decía Jean-Luc Leyer que otra de las prioridades fundamentales es la mejora de la accesibilidad, de los eslabones inexistentes corrigiendo esos defectos, de los cuellos de botella que dificultan el transporte entre los distintos estados. Ahí se puede apreciar fundamentalmente en los pasos, en los vínculos fronterizos. En ese sentido, trabaja también de manera muy importante, en el caso español, el Consejo Económico y Social del País Vasco en la conexión con Francia, o los problemas que generan los grandes núcleos de población, las grandes capitales, que han de propiciar que las líneas, los corredores de transporte, pensando fundamentalmente en el transporte de mercancías, puedan evitar esa acumulación, esos cuellos de botella, y ahí el Consejo Económico y Social de Castilla y León, como recordarán, en el caso de Ávila también hizo propuestas al respecto que se han ido debatiendo y estudiando en el seno de la red. Por otra parte, les decía que integra el contenido esencial del documento las referencias a las transiciones ecológica y digital. Para que se pueda llevar a efecto la transición ecológica y digital en los términos previstos en los documentos europeos e internacionales que antes le citaba, es fundamental que se articule una política de transporte capaz de adaptarse a esos cambios y que además los pueda promover. El transporte intermodal y la electrificación de buena parte de esos medios de transporte facilitan la reducción de la huella de carbono, contribuyen, por tanto, a la mejora de las políticas medioambientales, al freno y reversión del cambio climático. Y esta no es una materia que pueda quedar tampoco en espera o dilatada en el tiempo, sino que necesitan una respuesta inmediata. La transición ecológica, por tanto, exige inversiones que van a redundar en un crecimiento económico y en una mejora del empleo, de la calidad de vida y de las políticas sociales también, en relación con el transporte en las distintas modalidades, intermodal, tanto por ferrocarril como por carretera, como fluvial, como el marítimo, también vinculado a las autopistas del mar que también se contemplan en el documento. Es fundamental, por tanto, una transformación del concepto de transporte, una reducción de costes que va a favorecer al tejido empresarial y una vinculación de los territorios haciendo que la inversión, no solo el transporte es para que pasen las mercancías, sino también para que se queden y puedan salir. Y por tanto la inversión en empresa, la inversión en puestos de trabajo, la evitación de deslocalizaciones empresariales se pueda ver beneficiada por estas decisiones. Lo mismo sucede con la transición digital. El corredor atlántico no solo es un corredor de mercancías, que de por sí ya sería importante, sino que también tiene consecuencias en lo que es la conexión y el desarrollo digitales de las zonas que atraviesa. El otro punto que quiero destacar, ya se ha subrayado también algún extremo sobre el mismo, es el papel estratégico del transporte ferroviario y marítimo, la adecuada conexión de los puertos, de los importantes puertos de la fachada atlántica y del Canal de la Mancha con las grandes redes de transporte ferroviario, esas inversiones ferroportuarias que incorpora el documento hacen que se puedan reducir costes tanto medioambientales como económicos y ganar también en productividad, en competitividad y en atracción de inversiones. Para ello es muy importante eliminar la saturación de algunos nudos ferroviarios, se requiere por tanto una inversión adicional en ese sentido y facilitar plenamente mediante infraestructuras la conexión de los puertos con las líneas fundamentales de acceso a la red ferroviaria y de acceso también a la distribución después por carretera. Por otra parte, y concluyo ya con dos asuntos
que conforman estos 8 puntos prioritarios, estos objetivos estratégicos, es fundamental reconocer también, y la pandemia ha venido a subrayarlo, el papel estratégico en situaciones de especial necesidad que tiene el transporte. El transporte es el eje fundamental, el soporte básico de la actividad empresarial, de la actividad en el sector primario, de la actividad industrial, de la actividad en el sector servicios. Estamos viendo a nivel nacional e internacional cómo cualquier problema que se puede producir en la distribución de materias primas, de componentes, de productos, repercute muy pronto en todo el sistema económico productivo, repercute muy pronto también en la atención a la ciudadanía. El transporte ha sido objeto de atención inmediata cuando se produjeron las medidas más duras para la contención y control de la pandemia, cuando la pandemia también manifestó sus efectos más graves sobre la sociedad y el sistema económico productivo. La respuesta que debía dar el sector del transporte para el abastecimiento de bienes de calidad y de primera necesidad, para el mantenimiento del funcionamiento empresarial, se convirtió en una gran prioridad para las autoridades nacionales, internacionales, también naturalmente en el nivel autonómico o regional. Por eso no debemos olvidarnos. Y la construcción, el impulso, el desarrollo del corredor atlántico va a dotar estratégicamente de posibilidades de resiliencia, de desarrollo, de protección de la ciudadanía, de protección del propio sistema económico productivo en situaciones de crisis, en situaciones de especial dificultad. Un corredor atlántico bien diseñado, en funcionamiento pleno, va a evitar cualquier tipo de riesgo de colapso económico-social ante situaciones de crisis, sobre todo cuando éstas repercuten gravemente sobre la ciudadanía. Y por último, igual que empezábamos marcando desde la RTA como un objetivo prioritario la fijación del calendario, es fundamental la fijación de la financiación. La puesta en marcha del corredor atlántico en los términos que se previeron y con las modificaciones y sugerencias de actualización que se proponen desde la RTA requiere la fijación de un presupuesto y de unos plazos de ejecución de ese presupuesto que sean realistas y que impidan, como decía al principio, que el proyecto se dilate en el tiempo. Este es un proyecto europeo. Este es un proyecto que contribuye a articular la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión que es muy importante estratégicamente y que conecta a la Unión con otros ámbitos continentales de especial relevancia económica y social. No es un proyecto muy concreto de un territorio o de unos territorios, no es un proyecto siquiera muy concreto de los territorios que conformamos la RTA, que somos un amplio territorio de España, de Francia, con repercusión también en Portugal, sino que es un proyecto integral de la Unión Europea. La Unión Europea no logrará completar satisfactoriamente su sistema de transporte, su red de transporte, si no se completa satisfactoriamente el corredor atlántico. Se perderán ocasiones de crecimiento, de competitividad, de realce del sector primario, de reindustrialización de Europa en los términos que se fijan en los proyectos europeos y nacionales, si no está en funcionamiento, si no es el corredor atlántico previsto el que exista en nuestra Unión Europea. No es, por tanto, solo una petición que hacemos para dar respuesta a las necesidades de cohesión territorial, cohesión presupuestaria, desarrollo, igualdad, repoblación, crecimiento y bienestar en los espacios territoriales que representan los CES y los CESER presentes en la RTA. Es mucho más que eso. Estamos hablando del futuro de la Unión Europea, de su relación comercial con espacios continentales con los que existe un especial vínculo y que además van a ir creciendo razonablemente desde la perspectiva comercial. Estamos hablando también de la salida internacional de los productos de la Unión Europea a esos mismos ámbitos continentales y, por tanto, estamos hablando de decisiones de desarrollo, de integración, de distribución territorial de la renta
que se convierten en objetivos fundamentales. Todo ello, como decía, y con esto concluyo, en el marco de un nuevo concepto de economía y de un nuevo concepto de sociedad que estamos pretendiendo diseñar y crear con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Pacto Verde Europeo. No sirven los modelos de transporte y de gestión medioambiental que teníamos hasta la fecha. Han mostrado deficiencias, insuficiencias graves que nos han generado y nos están generando problemas importantes. Debemos afrontar desde la Unión Europea, y la RTA, en el marco también de la Estrategia Marítima Atlántica, está dispuesta a ello, a ofrecer opciones de renovación profunda de los transportes, de su gestión y de la inversión en bienestar y en desarrollo. El proyecto del Corredor Atlántico es un proyecto real y realista. Es un proyecto que está aquí porque el Corredor Atlántico no es una invención nacida de la imaginación, sino que está presente como tal en el territorio. Castilla y León, además, asume un compromiso adicional como corazón de ese corredor atlántico en el ámbito de la península ibérica. De ahí siempre el ofrecimiento a seguir trabajando con las comunidades autónomas, con los CES de las comunidades que forman parte de la RTA y naturalmente también con los CESER hermanos de Francia, que hemos podido, como habrán podido apreciar, generar una propuesta conjunta, fijar prioridades generales comunes y poder contribuir y ofrecernos para ello a las autoridades europeas, nacionales, autonómicas o regionales para seguir trabajando. Quiero pedir en la parte ya final de mi intervención la plena implicación de las organizaciones que forman parte de nuestros CES y CESER. Me consta que desde el ámbito de las organizaciones empresariales, sindicales, de las organizaciones agrarias, de las organizaciones medioambientales, de la economía social, del tercer sector social, de los consumidores y usuarios, de todas las organizaciones que vertebran en un Estado social y democrático nuestras sociedades avanzadas, España, Francia y Portugal, hay un especial interés por completar esta red global, por completar la red básica de transporte y por hacerlo lo antes posible, por ser una premisa para el desarrollo en todo nuestro territorio. No obstante, solicito esa implicación plena, esa difusión de un proyecto que es ya y empieza a serlo tan conocido como los demás corredores que conforman la Unión Europea y que sin duda se encuentra en un lugar destacado por la necesidad de abordarlo de manera inmediata porque, como hemos dicho en las intervenciones anteriores, la fachada atlántica, el Canal de la Mancha, la relación entre los territorios que tenemos esa vocación de comercio, de bienestar, de producción industrial y agraria, de vínculo por la cultura atlántica que nos une en este contexto territorial. En todo ese ámbito, sin duda, debemos promocionar, promover y desarrollar la inmediata implantación, modernización y puesta en funcionamiento del corredor atlántico. Esa es la finalidad de la RTA, esa es la finalidad de los CES y los CESER que formamos parte de la RTA y vamos a seguir trabajando intensamente. La próxima reunión, lo decía el presidente de la RTA, será la del Comité de Orientaciones en Mérida, donde se procederá a la renovación de la presidencia y de la Comisión Ejecutiva de la RTA con esa invitación que desde la comunidad hermana de Extremadura se formuló por su presidenta, que recientemente también presentaba un informe, un proyecto desde Extremadura para vincular toda esta política de transporte desde Extremadura con Castilla y León también a través de la Ruta de la Plata. Muchas gracias a todos los intervinientes y continúa esta presentación. Naturalmente, me gustaría que tanto Camille de Amorín-Bonneau como Patrick Carré pudieran matizar o introducir cuantos factores quieran o datos nuevos complementarios sobre el documento y en su caso en la segunda parte de la conferencia naturalmente los presidentes y presidentas de los CES y los CESER de manera destacada el vicepresidente y la vicepresidenta podrán complementar lo que hemos indicado a propósito de la RTA y de este documento en esta primera parte de la conferencia. Muchas gracias. Camille, no sé si quieres añadir algo en este momento. Patrick, tendríais la palabra. Gracias.
Pardon, mon micro était coupé. Lo siento, estaba Écoutez, non, cortado mi micro. j'ai rien à rajouter. Bueno, yo no Vous tengo avez nada été, que les añadir. rapporteurs ont été vraiment complets. Los relatores han sido Aussi. completos Donc, en su peut-être exposición, Camille Camille sur le travail también. en lui-même. Parce Bueno, que no moi, sé si Camille, j'ai fait quizás l'introduction, j'ai respecto al présenté le trabajo en sí, RTA. Et yo j'ai he présenté hecho aussi la tout introducción, ce he qui concerne la presentado la diffusion et la RTA, valorisation he de ce hablado también travail de la important et qui n'est pas terminé difusión y de la et qui va puesta en bien valor sûr de este trabajo. Es continuer. algo que no ha J'en terminado, por suis supuesto, y que persuadé seguirá. sous la De hecho, présidence seguirá espagnole à con la venir. presidencia Camille, je ne sais española, pas si tu estoy as, seguro de ello. toi, des Y no choses à sé si rajouter. Je te donne la Camille parole. quiere añadir algo. Te doy la palabra. Sí, me gustaría aportar algunos datos más. Es verdad que esto es una primera etapa que pone de manifiesto las prioridades de los miembros de la RTA que representan la sociedad civil en la fachada atlántica, y quizás podamos también poner de manifiesto algunos elementos que quizás nos unan menos, pero en torno a los que también tenemos que aportar respuestas, porque el reto es conseguir que este TNT sea una columna vertebral de la cohesión territorial en la fachada atlántica. Tiene que ser un motor de dinamismo, al menos a escala europea. Esto es lo único que puedo decir y precisar. El grupo de trabajo seguirá con sus trabajos en septiembre y octubre para poder rápidamente presentar sus contribuciones con más detalle y de forma más completa. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patrick, Camille. Pasamos, por tanto, si os parece, a la segunda parte de la conferencia, prevista, en este caso, para los comentarios de las presidencias de los CES y los CESER de la RTA. Veo en pantalla, como decía antes, a la vicepresidenta, presidenta a su vez del CES de Extremadura, Mercedes Vaquera, y al vicepresidente, presidente a su vez del CESER de los países del Loira, Jacques Baudreau. Si queréis intervenir a continuación, tenéis la palabra. Presidente, vale, sí. por favor, para disculpar que tengo que ausentarme y me parecía mal más Mercedes, cuando quieras. Entonces, gracias. Mercedes, puedes intervenir cuando quieras. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería darle las gracias al Consejo Económico y Social de Castilla y León por la organización y la buena organización de esta jornada de presentación del Corredor Atlántico. Vaya también mi agradecimiento y mi felicitación por el trabajo realizado por el grupo de trabajo responsable del Corredor Atlántico, presidido por Camille y por los dos correlatores que lo conforman. También, y como no puede ser de otra manera en este trabajo que hoy ya hemos visto sus primeros frutos, aunque como bien se ha dicho anteriormente, no son los únicos, puesto que el trabajo es más denso, ya lo tenemos bastante avanzado y debemos continuar con él. Me gustaría también tener presente en este momento los precursores, los iniciadores de este trabajo, que fueron los primeros correlatores, uno de ellos procedente de ese Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrio, y también la otra correlatora, en este caso, Nicole. Por supuesto, ellos fueron los que se encontraron con las primeras piedras en el camino. Yo no voy a hablar nada de cómo es la RTA, puesto que la han expresado muy bien, ni por supuesto ni tampoco de cómo el Corredor Atlántico, en qué consiste y cuáles son esas prioridades que hemos hecho, porque sería perjudicar, por no decir un poco enturbiar todo ese buen trabajo que se ha hecho y lo bien que se ha expuesto, pero sí que creo que en un momento como este, todos los miembros de los consejos económicos y sociales que nos están siguiendo ahora y que nos puedan ver en un momento determinado, pues que puedan conocer cómo se ha llevado a cabo este trabajo. Este trabajo comenzó aproximadamente hace unos 3 años, casi 4.
No era un tema que en principio lo viéramos claro. De hecho, hubo mucho debate al respecto, pero precisamente porque se hizo un buen grupo de trabajo, repito, encabezado por Camille y continuado por los primeros correlatores, y al que tengo que agradecer la participación directa de uno de los grandes expertos que tenemos en Corredor Atlántico, no solamente en España ni en Castilla y León, por supuesto, sino también a nivel internacional, como es Germán Barrio, anterior presidente del CES de Castilla y León, y gracias a ello empezamos este trabajo, este punto de unión que nos ha llevado conjuntamente a hacer una propuesta común. Dicho todo esto, y pese a todo el trabajo que se inició en aquel momento y que también se ha llevado a cabo por los nuevos correlatores, uno aquí presente ahora mismo desde el inicio, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico de Castilla y León, y por Jean-Jacques Legare, sí que me gustaría destacar varias cosas. Creo que hoy es un motivo de satisfacción porque nos hemos puesto de acuerdo todas aquellas regiones, y cuando hablo de regiones hablo a través de los consejos económicos y sociales y lo que ellos representamos, que somos a la sociedad civil, nos hemos puesto de acuerdo en presentar una propuesta unificada, consensuada, en la que salimos todos beneficiados y sin perjudicar a nadie de lo que sería esa propuesta de Corredor Atlántico, una propuesta nacional y una propuesta internacional. En primer lugar, quiero darle las gracias a todos mis compañeros de los otros CES españoles, porque hemos podido llegar a un consenso en todo aquello que consideramos que es importante para nuestras regiones y, por supuesto, así para nuestro país, y, por supuesto, también a los CES de Portugal y de Francia, que han apoyado nuestras propuestas y, por supuesto, unificándola con ellas. Llevar una propuesta conjunta, aparte de que estamos dando un ejemplo del consenso que reinan en nuestros consejos económicos y sociales, y creo que como CES tenemos que mantenerla y no podemos olvidarla, facilita mucho el trabajo que desde nuestras comunidades y a nivel independiente podíamos hacer. No es lo mismo llevar una propuesta consensuada en un territorio y a una gobernanza nacional como también internacional, puesto que está apoyado por toda la sociedad civil de esta vertiente. Por supuesto, también quiero darles las gracias a todas las organizaciones que están presentes en nuestros consejos, y por supuesto, permítanme que en este caso no sea objetiva y que quiera hacerlo de manera muy especial a todas las instituciones, organizaciones y consejeros del Consejo Económico y Social que represento, es decir, a los de Extremadura, porque sé que para ellos, con sus propias organizaciones, a veces no ha sido fácil poder defender este proyecto que nosotros estamos defendiendo y que nosotros hoy hemos consensuado. Sé que han trabajado mucho, se han implicado mucho, lo mismo que los de los otros consejos, pero sí que quiero reconocer no solamente el trabajo de los que hemos estado ahí de una forma visible en este informe, sino los que también a través de las distintas comisiones que conforman nuestros consejos han estado trabajando día a día, mes a mes y año a año. Como digo, no ha sido un trabajo fácil, pero aquí tenemos el primer resultado. Esto que llevamos a cabo no es nada más que un desarrollo que es necesario para todas nuestras regiones, un desarrollo, como bien se ha dicho anteriormente, económico y social, un desarrollo que es necesario en estas regiones que representamos y, por supuesto, no podemos dejarnos atrás. Como bien ha dicho anteriormente el consejero de Castilla y León, ahora mismo estamos delante de un nuevo periodo presupuestario, un nuevo periodo en el que con los nuevos fondos podemos hacer una nueva reestructuración de lo que sería la TEN-T, y por supuesto eso tiene un gran impacto para nuestro desarrollo económico y social, que al fin y al cabo es el objetivo y la razón de ser de nuestros consejos. Voy a terminar, pero no quiero dejar constancia de que
no queremos ser excluyentes con ningún otro corredor de los 9 que representa lo que sería la estructura ferroviaria de mercancía europea, sino todo lo contrario. Todos tenemos que ser complementarios porque eso sería la única manera de hacer ese desarrollo de infraestructura que se necesita en la Europa de hoy en día y que uno sin el desarrollo del otro es imposible que se llevara a cabo para todo ese desarrollo económico y social y, por supuesto, de enriquecimiento y mejora de nuestras comunidades, que al fin y al cabo es de lo que pretendemos. Muchísimas gracias y vaya de nuevo mi enhorabuena para todos los que han participado en este trabajo. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias a ti, Mercedes. He de subrayar la excelente labor que ha desarrollado y desarrolla Mercedes Baquera como vicepresidenta de la RTA, el impulso que ha dado dentro de nuestro país también a este proyecto desde su consejo en Extremadura y el trabajo tan intenso con el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Les puedo decir que la primera reunión tras la toma de posesión como presidente fue con ella para hablar del Corredor Atlántico, precisamente el impulso dado por Germán Barrios, que has recordado muy bien y que va a seguir colaborando con el CES de Castilla y León en la preparación de nuestras propuestas. No ha podido estar aquí hoy porque está de viaje fuera de Valladolid, pero él había pensado participar también en la reunión y, por tanto, tengo la necesidad de agradecerte, Mercedes, el trabajo realizado, porque me parece que es fundamental para el desarrollo desde Castilla y León también de este proyecto. Y me complace dar la palabra a continuación a Jacques Baudreau, que es también vicepresidente de la RTA y, como les decía, presidente del CESER de los países del Loira. Cuando quieras, Jacques. Bonjour a toutes et à tous. Merci. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Enrique, por darme la palabra. En primer lugar, me gustaría felicitar a este grupo de trabajo respecto al TNT, ya que nosotros en el Pays de la Loire estamos muy pendientes de los retos que están incluidos en el documento de trabajo. Yo creo que esto es un documento vertebrador y es esencial. Lo explicaré por qué. Lo explicaré ahora. Cuando hemos empezado a trabajar dentro de este grupo, teníamos una convicción y una duda. La convicción que teníamos era que, bueno, nosotros también estamos en el oeste de Europa, casi en Finisterre, en Europa, y conocemos muy bien los problemas que tiene el estar un poco apartados del centro de Europa. Y es verdad que esta es una situación que es así desde hace mucho tiempo y sabemos, por lo tanto, muy bien que es algo importante el no sentirse apartado de las políticas europeas y del centro de Europa. Teníamos, por lo tanto, esta convicción y sabíamos que no podríamos unirnos a Europa solos, lo tendríamos que hacer con otros territorios, pero no teníamos claro cuál sería el espacio de cooperación para poder precisamente ser un lobby eficaz, eficiente respecto a la integración de la parte occidental de Europa, porque no estaba claro desde el inicio. Y este trabajo nos ha permitido poco a poco confirmar que la RTA era un espacio de proyectos y de cooperación muy válido y eficiente para trabajar en la integración de nuestras regiones, en la conexión y apertura de nuestras regiones.
Esto es un elemento muy importante y que nos permite contemplar el futuro dentro de un marco de cooperación incluso más activo dentro de la RTA. En ese espacio de cooperación tendremos que plantearnos colectivamente cómo traer de vuelta a nuestros amigos irlandeses. Con la situación del Brexit, sabemos que hay que crear o consolidar vías marítimas con Irlanda. Hay vías de cooperación con Irlanda que nos interesan a todos. Jean-Luc lo comentó para Normandía, pero diría que todas nuestras costas tienen un interés en mantener y reforzar estos enlaces marítimos con Irlanda, especialmente en nuestro caso con el puerto de Saint-Nazaire, y vamos a tratar que vuelvan nuestros amigos irlandeses en la RTA. Y vuelvo a decirlo porque esto es una convicción que tengo. El espacio de trabajo y de cooperación que constituye la RTA da mucha eficiencia dentro de la Unión Europea a nuestro trabajo. Y coincido con lo que comentó Enrique antes. Es decir, que este trabajo no es una posición de principios, es mucho más que eso. Y estoy de acuerdo con él cuando dice que este trabajo nos hace pensar en el futuro, el desarrollo y la seguridad de nuestras regiones. Por ello, sobre esta base, y habida cuenta de los ingentes retos que se nos presentan y también de las decisiones políticas que han de tomarse, creo que tendremos efectivamente que ampliar nuestro lobbying y nuestra capacidad de influencia de convencer dentro de la Unión Europea. Por ello, a día de hoy, queremos efectivamente mantener y mejorar la cooperación, tratando de definir cuál es la mejor forma de implementar lo que ya se ha hecho y que todos juntos podamos llevar este proyecto de una forma colectiva en pro del desarrollo de nuestras regiones. Para terminar mis comentarios, me gustaría también unirme a los agradecimientos que se han hecho a la presidenta del grupo de trabajo. Bueno, no es sencillo trabajar dentro de un CESER francés, pero hacerlo entre un CESER francés y un CESER español, pues es quizás algo más complicado. Y es verdad que uno necesita una gran capacidad de unión. Así que muchas gracias, señora presidenta. Gracias también a los grupos de trabajo y a sus participantes, ya que a pesar de las condiciones sanitarias, nunca hubo una verdadera ruptura en nuestro trabajo y hay que congratularse por ello. También hemos tenido el representante del CES del Pays de la Loire, Charles, que nos escucha. Quiero darle la enhorabuena y gracias también a nuestros correlatores que nos han permitido tener un documento sintético y muy claro respecto a lo que se espera. Esto es todo lo que quería decir y para terminar del todo mis comentarios, gracias a Enrique por esta iniciativa, por la iniciativa de reunirnos a todos hoy. Es una excelente iniciativa y nos permite conversar todos juntos y poder empezar con este trabajo pedagógico, este trabajo de influencia ante otras entidades. Yo creo que haremos más y muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti, Jacques, por tus palabras tan amables siempre y tan precisas y por la participación en esta conferencia. Veo también conectado al presidente de otro querido CES, el CES de Andalucía, Ángel Gallego. Buenas tardes, Ángel. ¿Quieres intervenir a continuación? Como saben, les decía antes, la Comunidad de Andalucía, a través de su CES, participa muy activamente también en la RTA. La Comunidad de Andalucía dispone de esa doble dimensión, atlántica y mediterránea, y en el corredor atlántico también dispone de gran relevancia.
Por tanto, Ángel, cuando quieras tienes la palabra. Sí, muy brevemente, porque a la brillantez del acto que estamos desarrollando ya, prolongarlo con intervenciones añadidas también largas, únicamente podría contribuir a diluirlo. Y lo que sí quiero es aprovechar, como han hecho todos los intervinientes, y siempre lo suelo hacer en estas intervenciones, en dar las gracias. Yo siempre digo que la palabra más bonita que hay en castellano es gracias. Y siempre a todo trabajo que se realiza hay que agradecerlo, porque si no se mata la posibilidad de futuros trabajos. Y hoy creo que tenemos motivos para una especial satisfacción. Dar cuenta pública, que es lo que estamos haciendo con este acto de presentación de nuestro documento de trabajo, es someter al enjuiciamiento crítico de la sociedad, de todos los que quieran oírlo, están oyendo en este momento, o nos oigan o nos puedan ver en otro momento, de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y aquí se me vaya a permitir, o si me permite, Enrique, una breve reflexión, puesto que tú mismo me has situado en tu presentación en un espacio como si tuviésemos que decidir, como el asno de Buridan, entre dos corredores sobre cuál de los dos hubiera de correr nuestra suerte. Pues en este caso tendremos que diluirnos y trabajamos por los dos, porque entendemos desde Andalucía que ambos son complementarios y no se puede entender el espacio de creer. A mí me gusta mucho utilizar unos viejos versos de León Felipe, que no se trata de llegar solo y el primero, sino con todo y a tiempo. Y por tanto, las fórmulas de llegar y de que todas las regiones y la cohesión, la fuerza, la idea fuerza que en torno a la que han girado todas las intervenciones, de la necesidad de lograr la cohesión entre todo el espacio atlántico, como forma de cohesionar los territorios y hacer más fuerte también nuestra Unión Europea, y utilizar esto para hilar con otra idea preciosa que me parece que ha surgido o ha estado en todas las intervenciones. Aquí estamos hoy, empezó el presidente de la RTA hablando del papel de la gobernanza. La gobernanza se ha hablado a través de todo, en todas las intervenciones, y nosotros somos el más acabado ejemplo de una forma de hacer que hemos trasladado también a cuando trabajamos en escenarios como el de la conjunción de fuerzas. Esto es la construcción desde el diálogo, la utilización de las tres palabras sobre las que gira nuestro quehacer: participación, diálogo y consenso en la construcción de las soluciones a los retos que tienen las sociedades en todos los ámbitos. Únicamente o muchas veces en la búsqueda de compartimentos estancos entre lo económico y lo social se entra en contradicciones, y en órganos como los que nosotros representamos se encuentran todos los elementos de juntura de ambas realidades, y que hoy estamos trabajando es de los más importantes. Si ahora se habla siempre, llevamos varios años oyendo de las nuevas demandas, los nuevos retos en la gobernanza y la necesidad de nuevos acuerdos sociales, yo tengo para mí que la fórmula de trabajar como la que estamos haciendo nosotros, la construcción de soluciones y en cómo la implementemos ahora para llevarla a las instancias de decisión política, es el mejor de los caminos y sobre los que se habla de construir el mejor de los futuros de nuestras comunidades y de Europa. Y no quiero terminar sin agradecer, porque siempre yo soy muy amigo de agradecer el trabajo de la gente poco importante o que no aparecen después en los papeles, sino el trabajo de todos los hombres y mujeres que dentro de nuestros órganos, dentro de los consejos económicos y sociales, han estado recopilando datos, recompilando información, entrando en contacto con las autoridades y con las demandas de nuestros territorios para después llevar a un documento común con todas las dificultades que ello entraña, la síntesis que hoy ofrecemos a la ciudadanía en general y que hoy estamos presentando. Gracias, por tanto, a todos los hombres y mujeres de los que trabajan en los CES, porque después somos los presidentes y las instancias que ahora representamos en los espacios posteriores y en los espacios de prolongación de estos trabajos los que aparecemos en la foto, pero en el trabajo hemos estado todos porque es nuestra forma de hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Y retomo la palabra ahí donde tú la dejas. Es fundamental y habría sido imposible realizar este documento sin ese trabajo comprometido de los consejeros y consejeras, del personal, de los especialistas, de nuestros CES y CESER. A ellos el agradecimiento en esta parte final ya de la conferencia. Muchísimas gracias. También, si me permites,
Jean-Luc, quería manifestar el agradecimiento a Nicole Gossens, con la que empecé a trabajar también como correlatora del documento. Quería, y a Karen, tú mismo lo has citado, que siempre nos ha ayudado tanto en la redacción, porque realmente es la redacción de 2 documentos, en francés y en español, por tanto ha sido también una pieza clave en ese trabajo. Gracias a ella también. Pasamos a la parte de las preguntas. Hemos recibido 5 preguntas, propuestas. Parece que hay alguna más. Las 5 que tengo en la mano son sobre el mismo asunto. Voy a ver si la que aparece ahora también lo es. Gracias, Merche. No, eso es sobre otro asunto. Las 5 primeras, enviadas por Juan Miguel Tena, Jorge Núñez, Juan Diego y una de ellas sin firma, se refieren al mismo asunto, no tanto a la configuración actual del corredor atlántico, sino a la posibilidad de reactivar, es un asunto fundamentalmente de la red española de transporte, no tanto de la francesa, de poder reactivar la vía férrea al corredor que une Bilbao con Madrid a través de Aranda. Este es un asunto que ya ha sido y sigue siendo estudiado en el Consejo Económico y Social. Ya el anterior presidente, Germán Barrios, me dio cuenta de ello y se va a seguir estudiando y trabajando conjuntamente con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Este es un proyecto ciertamente distinto que conectaría con el corredor atlántico, que responde, por tanto, a otra dinámica distinta, más de naturaleza estatal que supranacional y que evidentemente desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León se conoce y se sigue estudiando. El documento que hoy se presenta es un documento con 8 prioridades generales dentro de lo que es la estructura del corredor atlántico, pero no cierra naturalmente otras propuestas de mejora de naturaleza ferroviaria o de otros modos de transporte dentro del proyecto intermodal que nosotros defendemos. Este corredor me consta que está también en fase de estudio y que es conocido por las autoridades en materia de infraestructuras, tanto a nivel estatal como autonómico. Sí puedo decir que a las personas que se han dirigido al CES de Castilla y León con este asunto, pues que estaremos encantados, tanto el equipo técnico como los consejeros y consejeras, como evidentemente quien les habla, el presidente del Consejo, en poder recibir si hay documentación adicional y en todo caso con los estudios y valoraciones que hemos venido realizando para poderlo estudiar. No es una previsión ahora mismo, porque es una de las preguntas, si en concreto la línea Madrid-Aranda-Burgos está contemplada en el corredor atlántico. No es así, evidentemente, como saben las personas que se dirigen a nosotros, pero en todo caso este proyecto, que es distinto, que sería en su caso complementario, lo seguiremos estudiando y valorando de manera inmediata, y si son tan amables las personas que nos han dirigido estas preguntas y propuestas, me pondré en contacto con ellos inmediatamente para poder avanzar en el estudio y valoración de la propuesta desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León. La otra pregunta se formula desde Badajoz, desde Extremadura, Mercedes, por Pilar Leal, y leo literalmente lo que indica. Desde Badajoz, Extremadura, escribo para consultarles, pues creo que para nuestra región y posición estratégica sería muy importante impulsar la conexión Portugal-Évora, Elvas-Badajoz y continuar las mercancías hasta Madrid para tener salida hacia Europa y viceversa. Para ello creo que es relevante el papel que tendría incluir la línea directa, y aquí enlaza ya con el otro tema que les comentaba antes, Madrid-Burgos, para reducir kilometraje, ahorros millonarios y aumento a la tasa media europea por ferrocarril. ¿Cuál sería el procedimiento de incluir esta línea? Aquí ya enlaza con la otra pregunta
que les comentaba, donde además también se dice en otro de los comentarios remitidos que podría haber interés de operadores comerciales de que se pudiera relanzar, recuperar, mejorar convenientemente esa línea. Lo vamos a estudiar. No sé si quieres, Mercedes, valorar algo desde el punto de vista de la comunidad de Extremadura. Gracias, Enrique. Bueno, pues yo creo que la has contestado perfectamente anteriormente. Aquí estamos hablando de estamos hablando de dos temas que van en la misma línea, pero que son diferentes. Por una parte es la conexión Lisboa-Madrid, que está en desarrollo, y por otra parte, como no puede ser de otra manera, esa conexión que tendríamos a través de Portugal, continuando por Extremadura como base prioritaria para continuar por el resto de Europa. Sí que es cierto que desde un punto de vista, estamos hablando de conexiones internacionales. Hay una parte que le corresponde a Portugal y otra parte que le correspondería de desarrollo, que le correspondería a España, pero como se habrá podido ver en el plan, en el mapa que presentó previamente Camil de cómo sería el desarrollo del nuevo corredor atlántico, la conexión Évora, Elvas, Badajoz está contemplada, y ahí los que somos extremeños sabemos que hay los últimos kilómetros entre la frontera española y francesa es lo que está aún por determinar y que no se ha llevado a cabo. En cuanto a la parte del corredor atlántico, en desarrollo de infraestructura ferroviaria, esa parte, como sabemos, nuestra prioridad y lo que presentamos ahora mismo, que lo otro por supuesto está contemplado desde otra perspectiva, como tú bien has comentado, pero sí que lo que vamos a desarrollar es ese desarrollo de infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancía. Gracias. Gracias a ti, Mercedes. Yo creo que nos has dado una información muy interesante. Igualmente en la parte vinculada a la conexión con Madrid, Burgos, pues lo seguiremos estudiando, pues es un aspecto que ya ha sido valorado por el CES y lo valoraremos como un proyecto distinto naturalmente del que hoy se presenta, pero sí complementario e interesante en todo caso. Muchas gracias por estas propuestas. Hemos estado pues 1 hora y 40 minutos, si no llevo mal el cómputo, aproximadamente hablando de este documento, presentándolo. Me ha parecido que ha sido especialmente interesante lo que he podido oír nuevamente, las explicaciones, las aportaciones. Quiero agradecer nuevamente a todos los que han intervenido y han asistido, tanto presencialmente aquí en el CES de Castilla y León como a través de la red. Hemos estado, por lo que he ido viendo hoy, en la cifra cambiante, casi un centenar de personas siguiendo el desarrollo de la conferencia, lo cual está muy bien. Además, esta conferencia se ha grabado, por lo que podremos disponer de ella para su difusión a través de la página web de la RTA, de la que hablaba antes el presidente, y que tendrá un documento nuevo también para ser consultado y que permita y facilite la difusión de este proyecto. No me resta más, salvo que Patrick, como presidente, quiera añadir algo, que agradecer nuevamente la implicación de todos. El micrófono, Patrick. ¿No? Ya está. Me estaba costando encender el micrófono. No, simplemente quería decir unas palabras a modo de conclusión y ante todo agradecerle a Enrique por su implicación, por su organización. Creo que cuando hablamos de esta idea de organizar un webinario, no pensábamos que para el primer webinario íbamos a tener tanto éxito con tantísimos participantes, como ha señalado, querido Enrique. Y creo que realmente es una verdadera recompensa para aquellos que han estado trabajando en este grupo de trabajo, para los relatores, para los miembros del grupo de trabajo, para su presidenta.
ver tan valorado el trabajo realizado. Y la verdad es que estoy encantado de que tantos miembros de los distintos CSRs y CES se hayan interesado, y espero que la visión que les hemos presentado de la RTA y el trabajo que hacemos en la red les invite a seguir participando en el futuro. En cualquier caso, yo estoy encantado de ver cómo se ha desarrollado todo esto y cómo termina todo esto, porque, como decía antes, mi mandato acaba pronto y yo, por supuesto, seguiré participando en el futuro con todo este trabajo, porque creo muchísimo en el trabajo realizado. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias a todos. Sinceramente, muchas gracias, y espero que nos podamos ver pronto. Creo que nos veremos en Extremadura, cruzamos los dedos para que el coronavirus que nos ha estado molestando 2 años no nos impida vivir ese momento tan importante para todos. Muchísimas gracias y bravo a todos los participantes y a todos los que han trabajado en este proyecto. Muchas gracias a todos. Damos por concluido aquí el acto. Nos veremos, seguro que sí, en Mérida, en esa maravillosa ciudad, en el mes de septiembre, presencialmente ya. Muchas gracias a todos. Aquí termina el acto. Se levanta la sesión. Gracias. Muchas gracias a todos. Quitter